Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos en la Parashá Tazria y Parashá Metzora, donde vamos a ver la instrucción que da el Eterno para la mujer que concibe, si era un niño o una niña y las implicaciones de esto. El estado de tumá, de impureza, y tajará, de pureza, y la aplicación que podemos dar hoy en nuestro diario vivir. Veremos también sobre la Lashon Hará, la lengua maligna, y la lepra espiritual y muchas cosas más. Acompáñanos. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Shabbat Shalom. Qué gusto encontrarnos nuevamente en un nuevo estudio de la Parashá semanal. Un cordial saludo para todos ustedes que se encuentran hoy en día aquí con nosotros. Quiero agradecer a cada uno de los que se encuentran en vivo a través de nuestra aplicación de Zoom en este momento y a ustedes que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por su presencia. Bienvenidos todos. Hoy tenemos unas parashas muy grandes, muy enormes en conocimiento que vamos a adquirir a través de ellas. Hoy nos corresponde hacer un estudio de una parashá compuesta. Y digo una parashá compuesta porque esta parashá está compuesta de dos parashá o de dos porciones de la Torah. Hoy nos va a corresponder leer la parashá Metzora, Tazria y Metzora. Y estas se encuentran en el libro conocido como Levítico. El libro original en hebreo es Paikra, que significa y llamó. Y vamos a estar leyendo desde el capítulo 12 hasta el capítulo 15, verso 33. Baruch Hashem. Como siempre, hablamos un poco del contexto, de dónde venimos. Bueno, recordemos que venimos de la parashá Shemini, que significa al octavo día. La inauguración del Mishkan fue uno de los grandes acontecimientos que pudimos leer en esa parashá, donde se empieza el servicio en el Mishkan a través del sumo sacerdote, el Cohen Gadol, y los sacerdotes, en este caso, los hijos de Aharón. En esa parashá vimos cómo se inicia el servicio en el Mishkan, el servicio divino. También pudimos ver un hecho muy terrible, como fue la muerte de dos de los hijos del sumo sacerdote de Aharón, porque estos vinieron, tomaron unos incensarios y presentaron un fuego extraño delante del Creador. Y bueno, y sucedió pues que salió fuego que les quitó la vida. Y esto pues nos enseña de que no todo aquello que se quiere ofrecer al Creador es, ¿verdad?, algo que se pueda realizar sin el consentimiento de Él. Ya, ahí en esa parashá aprendimos muchísimas cosas con respecto a eso y al que cuando nosotros queramos servir al Creador, tenemos que hacerlo con dirección. Tenemos que tener dirección de parte del Creador, saber cuáles son las cosas que al Creador le gusta, ¿verdad? Que nosotros hagamos, o sea, que tengamos ese discernimiento de saber cómo agradar al Creador y cómo servirlo. También pudimos ver cómo el Todopoderoso nos presenta lo que son los animales kosher, que son aquellos animales aptos para poder alimentarnos, y entonces pudimos ver con respecto a los animales kosher y los que no son kosher. Vimos también palabras claves en hebreo y reflexiones respecto a todo eso, ¿verdad? Y también a esas palabras importantes en hebreo que nos dan una mayor conmovisión del mensaje divino. Por cierto, hago la cordial invitación, por si usted no ha visto, pues la Parashá Shemini, que pueda usted ir y pueda ver la Parashá, poder estudiarla para que entonces, cuando usted la vea, pueda complementar este estudio que vamos a tener el día de hoy con la Parashá Tazria y Metzora. Vamos a ir a la lectura correspondiente. Antes queremos ofrecer este estudio por la Refúa Shlema de varias personas. Queremos ofrecer este estudio por la Refúa Shlema de el rabino Ginsburg Ben Malka, del rabino Shalom Arus, del rabino Jaim Frin Ben Reisel. También queremos pedir por doña Sonia María Moya, hija de María Julia,
también por María Elena Zelaya Munguía, hija de Miriam, por Fabián Sánchez, hijo de doña Carolina, para que en la infinita misericordia del Todopoderoso reciban refúa eshlema, sanidad completa. Y usted también, si usted tiene alguna situación de enfermedad, alguna necesidad de que el Todopoderoso sane su cuerpo, que en medio de este estudio usted pueda recibir refúa eshlema. Entonces vamos a ir a la lectura del capítulo correspondiente, que sería el capítulo 12. La purificación después del parto. Habló Adonai a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: Cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días. Será impura como los días de su menstruación, y al octavo día será circuncidada la carne del prepucio de su hijo, y ella permanecerá 33 días en la purificación de su sangre. No tocará nada que sea santo, ni irá al santuario hasta que se cumplan los días de purificación. Pero si da luz a una hembra, entonces estará impura 2 semanas, como en su menstruación, y permanecerá 66 días purificándose de su sangre. Cuando se cumplan los días de su purificación, por hijo o por hija, llevarán cordero añal para el holocausto, y un pichón de paloma o una tórtola como ofrenda por el pecado a la entrada de la tienda de reunión al sacerdote, el cual lo presentará delante de Adonai, haciendo expiación por ella y purificándola del flujo de su sangre. Esta es la ley sobre la que da luz un varón o una hembra. Y si su mano no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Amén. 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 Baruch Hashem. Bueno, es muy importante que hablemos antes de entrar con respecto a esto que nos habla la Torá, que dejemos algunos puntos en claro, porque hay personas que al tener un desconocimiento de las Sagradas Escrituras desde la perspectiva original, que es la perspectiva del pueblo de Israel, sacan conclusiones erróneas y hablan cosas que no son, lastimosamente. Por ejemplo, algunas personas podrían ver con malos ojos en el hecho de que, por ejemplo, ahorita que leímos, la Torah dice que si una mujer da a luz un hijo, tendrá que estar, digamos, en un tiempo de purificación de tanto tiempo. Pero si es una niña, va a ser el doble. Y algunas personas podrían esto verlo con malos ojos, pero es porque no entienden. ¿Por qué el Todopoderoso ha establecido estas normas, estos preceptos, estos mandamientos? ¿Cuál es la razón? Y a veces hacen un juicio incorrecto o interpretan de manera incorrecta las Sagradas Escrituras. Aquí tenemos esta imagen muy bonita y esta imagen dice: los mandamientos y preceptos son la valla de protección que el Eterno nos ha dado. Y tiene un pasaje de referencia, el Salmo 119, 105, que dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Muchas veces hay personas que están en contra, pareciera que están en contra de los preceptos y los mandamientos porque parece que así les han enseñado. Ven como que los mandamientos del Todopoderoso son algo malo, como que es algo que no se debería de cumplir, como que es algo gravoso, como que es algo que definitivamente no es para su bien. Pero si nosotros ponemos atención a este mensaje, donde dice los mandamientos y preceptos son la valla de protección que Hashem nos ha dado, aquí usted puede ver un abismo y ve como una valla de protección que no permite que aquella persona pueda irse a un abismo. Y esa valla de protección es precisamente los preceptos y los mandamientos que el Todopoderoso nos ha dado. Los mandamientos y preceptos que el Todopoderoso ha entregado primeramente a su pueblo Israel para que estos los compartan con todas las naciones. Es precisamente para que nosotros podamos conocer la instrucción, porque así se llama Torah, la instrucción del Todopoderoso para saber cómo caminar, cómo manejarnos en la vida y hacerlo en rectitud y en justicia delante del Todopoderoso. Pero como les digo, hay personas que tienen una mala interpretación de las Sagradas Escrituras y también hay otras personas que lastimosamente les han enseñado que los mandamientos y preceptos del Todopoderoso incluso ya no son necesarios, cuando más bien son esa valla protectora. ¿Para qué?
para que nosotros no nos dañemos, para que nosotros no nos autodañemos. Esa es la intención del Todopoderoso. Imagínese usted lo que dice el Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Ahora, imaginémonos a una persona que va caminando por la oscuridad sin lámpara. ¿Qué le puede ocurrir a una persona que va por un camino? Imaginémonos un camino pedregoso, como a veces se convierte este mundo en el que nos encontramos, con una serie de obstáculos. Y entonces imaginémonos a una persona caminando en la penumbra, a oscuras, a tientas. ¿Cómo le puede ir en su caminar? ¿Cuántas veces va a trastabillar? ¿Cuántas veces va a caer? Imaginémonos que hay un precipicio delante de él y que lo ignore. Pero ¿qué dice el Salmo? Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Eso es precisamente la Sagrada Escritura. Eso precisamente es la Torá de Hashem. Una lámpara a nuestros pies, una luz en nuestro camino que nos permite realmente poder caminar sin trastabillar, sin caernos, sin tropezarnos y sin hacernos daño. Esa es la intención del precepto, esa es la intención del mandamiento, de que nos pueda ir bien en el camino. Un camino mal iluminado es un camino peligroso. Un camino bien iluminado es un camino, ¿verdad?, que nos da la seguridad para poder transitar por él. Esa es la intención del Todopoderoso a través de sus preceptos y sus mandamientos, que lastimosamente hoy en día les han enseñado a muchas personas a estar en contra de los preceptos y mandamientos del Todopoderoso, cuando son más bien algo para el beneficio de cada persona, para el beneficio de cada uno de nosotros, de estos seres humanos que el Todopoderoso ha creado. Baruch Hashem. Como les decía, en esta parashá vamos a aprender muchísimo respecto del Eterno. Y hemos venido estudiando diferentes parashot desde que empezamos el libro de Vaikra. Hemos venido estudiando y han sido momentos muy extraordinarios donde hemos aprendido cosas extraordinarias para nuestra vida. Porque alguien podría pensar de que estas parashot no son aplicables a nuestra vida hoy en día por diferentes aspectos. Pero no, al contrario, hemos visto de que cada una de estas cosas que estamos aprendiendo hoy nos enseñan a mejorar en nuestra vida. Otra de las cosas que las personas a veces no entienden, y es que al Todopoderoso usted no puede venir y acercarse como usted quiera. Lo vimos en la parashá anterior, en la parashá Shemini, cómo estos dos jóvenes maravillosos, hijos de Aarón, que estuvieron siendo instruidos durante 7 días para el servicio divino, donde Moisés, de parte del Creador, les enseñó cuál sería la forma correcta para el servicio en el Mizcán. Y estos muchachos, lastimosamente, ellos decidieron hacer algo que no les instruyeron en hacer. Y al final las cosas salieron mal, porque ofrecieron este fuego extraño delante del Todopoderoso y fueron consumidos por un fuego. ¿Qué aprendemos con esto? ¿Y qué aprendemos con esta imagen? Dice, no te acerques al Eterno con impureza. No te acerques al Santo de Israel. Su santidad exige pureza. Y dice Éxodo 19:11, guardaos de subir al monte y tocar sus límites. Cualquiera que toque el monte, de seguro morirá. Estamos hablando del Har Sinai, del monte Sinaí, donde estaba la presencia, la Shekinah del Todopoderoso. El Todopoderoso dio una instrucción y dijo que nadie se acerque al monte. Incluso, antes de ellos llegar a las laderas del monte, fueron instruidos para que todos llegaran con pureza delante del Todopoderoso, para que todos pudieran llegar de manera correcta, idónea, para presentarse delante del Todopoderoso. Y es que esa es otra de las cosas que las personas hoy en día tienen, esta falta de discernimiento, de saber realmente a quién están sirviendo. ¿Usted cree que puede servir al Creador de la forma en que usted cree? ¿Usted cree que puede servir al Creador de la forma en que a usted le parece? ¿De la forma en que a usted se le antoje? Imaginémonos, por ejemplo, una persona que está en su lugar de trabajo y le dan una instrucción, una forma de trabajar en esa empresa. Pero esta persona dice, no, yo voy a hacerlo a mi manera. ¿Qué ocurre? Pues posiblemente esa persona va a perder su trabajo. ¿Por qué? Porque le han dado una instrucción de cómo tiene que hacer su trabajo y si lo hace de una forma en que la empresa no se lo ha dicho, que la empresa no le ha instruido para que lo haga de esa manera, posiblemente le van a llamar la atención. Y si él no lo hace como la empresa le pide,
lo van a terminar despidiendo. Si eso lo vemos en el ámbito natural, si vemos que en empresas, instituciones tienen una forma de trabajo, un protocolo que se tiene que realizar, ¿por qué creemos que al creador del universo, al juez de todas las cosas, al soberano, usted puede venir y servirlo como usted quiera, como a usted se le antoja? Si en el ámbito natural, en el trabajo, usted no puede hacer como usted quiera, mucho menos cuando estamos hablando del servicio divino. Y tenemos que cuidar la forma en que nosotros servimos al Todopoderoso. Tenemos que cuidarnos, cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos de cómo nosotros servimos al Eterno. Recordemos que nosotros somos un pequeño Mishkan, o lo que la gente llama tabernáculo. Cada uno de nosotros representamos un pequeño Mishkan, una pequeña tienda de reunión, donde la presencia divina, la Shekinah, esa chispa que el Todopoderoso ha puesto en cada uno de nosotros, tiene que brillar, pero no podrá brillar con su esplendor como tiene que hacerlo si hay impureza en nuestro interior. Sobre todo eso vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Bueno, la parashá del día de hoy, o las parashot, porque estamos leyendo dos, una de ellas es la parashá Tazria, que es, ¿verdad?, cuando concibas. Entonces, el Todopoderoso le dice a Moshe, habla al pueblo de Israel, que cuando una mujer conciba, ya sea un niño o una niña, esto va a ser la Torah. Esta será la instrucción respecto a ello. Y estamos viendo que la parashá Tazria comparte raíz con la palabra en hebreo semilla o semillas en plural. Como podemos ver acá, aquí tenemos vamos a usar un bolígrafo inteligente. Permítame un momentito. Ok, permítame, volvemos por acá. Muy bien. Aquí tenemos la palabra tasría. Ok, aquí la tenemos. Muy bien. Y como pueden ver, aquí tenemos la palabra será. La palabra será. ¿Qué significa semilla? Y como pueden ver, están compuestas la palabra semilla y la palabra tasría con letras, ¿verdad? Iguales. No todas, pero sí comparten raíz, como podemos ver acá, ¿verdad? Entonces, aquí, en esta parashá Tazria, que habla de concebir, habla precisamente de esa semilla, ¿verdad? De donde procede la vida, ¿ok? Vemos que tiene esa relación, el concebir con semilla, o será en hebreo. Con respecto a las instrucciones que el Todopoderoso da respecto a la mujer que concibe, tenemos aquí dos aspectos. Donde dice, habla a los hijos de Israel y diles cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días, igual que en el tiempo de su menstruación. Después sigue diciendo, pero ella se esperará 33 días para ser purificada de su sangre. No tocará ninguna cosa santa ni entrará en el santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Posteriormente tenemos en el verso 5, dice, si dio a luz una niña, estará impura 2 semanas y lo mismo será doble el tiempo de su purificación y esperará 66 días la purificación de su sangre. Y ahora, como decíamos, ¿verdad? Antes estábamos hablando de que alguien podría decir, pero ¿por qué si es un niño solamente 40 y por qué cuando es una niña son 80? Bueno, eso lo vamos a ver ahora, ¿ok? Lo vamos a ver ahora. Pero antes vamos a hablar de estas palabras, de la palabra tuma y tajará o tajor, ¿verdad? Entonces, ¿qué significado tiene esto? Estas palabras, ¿cuál es su significado? Bueno, todo esto tiene que ver, lo vamos a relacionar con lo que estamos viendo el día de hoy. Y dice qué significa tumá y tajara hoy sin un lugar sagrado. Cuando hablamos de tumá, es cuando una persona está, por decirlo de una forma, en impureza ritual. O sea, aquella persona que no se encuentra en un estado de pureza ritual, donde pueda presentarse delante del Todopoderoso eh, sin ninguna restricción. Y una persona que se encuentra en un estado tajor, o sea, que se encuentra en un estado donde sí está en un estado de pureza ritual, donde sí es posible que esta persona pueda servir al Todopoderoso. Entonces la pregunta es, si hoy no tenemos Mishkan, si hoy no tenemos
el tabernáculo, si hoy no hay un sagrado templo. Entonces, ¿cómo podemos relacionar ese estado, ya sea un estado de impureza o de pureza ritual, en nuestras vidas hoy en día? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, y después vamos a unir todo esto respecto a la mujer, ¿verdad? Que dice la Torá que si concebía a un niño o una niña tenía que estar 7 y 33 días o 14 y 66. ¿Cómo podríamos tomar un estado de impureza espiritual hoy en día? Bueno, Tumá, como decíamos, es como un estado del alma, ¿ok? No necesariamente, digamos, solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual. Entonces, en el caso de hoy en día, ¿cómo podríamos nosotros estar en un estado de Tumá? Bueno, nuestra alma podría estar en un estado de Tumá para servir al Todopoderoso. ¿De qué manera? Como dice acá, dice Tumá, todo aquello que desconecta del propósito espiritual. O sea, que nosotros podemos llegar a tener una desconexión espiritual con el Todopoderoso si nos encontramos en un estado como este. ¿Y qué cosas podrían ser las que hagan esta desconexión? Bueno, acciones que endurecen el corazón, un corazón duro, palabras negativas, por ejemplo, algo que conocemos como la Shon Hará, de lo que vamos a hablar mucho el día de hoy, que la Shon Hará significa lengua maligna. Entonces, cuando una persona se dedica a hablar mal, cuando esta persona es una persona maldiciente, cuando esta persona habla mal del prójimo, cuando maldice, cuando su boca definitivamente es una boca que no es una persona que hable cosas de bien. Entonces, esta persona se puede encontrar en un estado de tuma espiritual. Pensamientos egoístas, pensamientos sexuales malos, violencia, apatía, exceso de materialismo y el olvidarse de lo espiritual. Todo eso provoca que una persona pueda estar en un estado de tuma, de impureza, para presentarse delante del Todopoderoso. Hoy en día, no como para presentarnos en el Mizcán, para presentarnos en el tabernáculo o para presentarnos en el sagrado templo, dado que no hay ninguno de los dos. Pero para el servicio divino, nosotros tenemos que evitar que estas cosas que hemos mencionado estén presentes en nuestra vida, porque también podríamos estar en ese estado de tumá delante del Todopoderoso, creando una desconexión con el todo. Y cuando hablamos de un estado tajor o tajara, un estado de nuestra alma, un estado tajor. Tajara dice representa pureza del alma, sensibilidad hacia el bien, la búsqueda de conexión con el Creador, pensamientos de bondad, compasión, humildad y acciones que eleven a otros y a nosotros mismos. Esto es un estado de tajara, donde nos encontramos en un estado de pureza delante del Todopoderoso para poder servirlo de buena manera. Entonces, vemos estos dos estados en los que se puede encontrar un alma que se encuentra en un estado de tumá no puede servir al Todopoderoso, sino que tenemos que estar en un estado tajor o tajara para que entonces podamos servir al Creador de manera correcta, donde nos llenamos de compasión, humildad por el prójimo, compasión por el prójimo, acciones para ayudar al prójimo y también cosas que nos ayudan a elevar a otras personas y elevarnos nosotros mismos también, como es el tiempo de la plegaria, el estudio de las Sagradas Escrituras. Todo eso nos permite estar en un estado de pureza delante del Todopoderoso. Aquí vamos a profundizar con respecto a esos estados, hablando de un estado, ¿verdad? De pureza ritual e impureza ritual. Dice, en la ley judía, tumá en hebreo y tajará son el estado de ser ritualmente impuro o puro, respectivamente. El sustantivo hebreo tumá, que significa impureza, describe un estado de impureza ritual. Una persona u objeto que contrae tumá se dice que está tamé, ritualmente impuro, y por lo tanto inadecuado para ciertas actividades sagradas y usos de Kedushá, hasta someterse, dice, a unas acciones de purificación predefinidos que por lo general incluyen
el transcurso de un periodo de tiempo específico. Ahora tenemos, dice, el sustantivo hebreo contrastante, tahará, describe un estado de pureza ritual que calificamos como tahor, una persona, un objeto ritualmente puro, para ser usado para kedushá, para el servicio al Eterno, para el servicio con santidad. El método más común para lograr tahará es sumergiendo a la persona u objeto en una mikve o baño ritual. Este concepto está relacionado con el lavado ritual en el judaísmo y tanto los estados ritualmente impuros como los ritualmente puros tienen paralelos en la purificación ritual en otras religiones en el mundo. O sea, lo que significa que, digamos, esto no solamente, digamos, desde la perspectiva hebrea, sino también hay otras religiones que también, pues, presentan esto mismo. Y, por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen, por ejemplo, una mikve al lado derecho, que es como una especie de piscinita, por decirlo así, pequeña, que está ahí para hacer, digamos, qué sé yo, el ritual de pureza. Y tenemos aquí al lado izquierdo, esto, digamos, es para las personas que entran a una mezquita, donde estas personas se lavan los pies y se lavan las manos también, antes de entrar a ese lugar o ese recinto que ellos consideran sagrados. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Estas dos acciones, tanto en el judaísmo como en el islam. Vamos a hablar aquí de estos términos normalmente conocidos por nosotros cuando escuchamos que una persona se encuentra de manera inmunda. Entonces, ¿qué pensamos si una persona está inmunda? Entonces, veamos lo que dice acá estos términos. El término mundo deriva del vocablo latín mundus, que literalmente significa limpio, elegante. En sí es una traducción prestada del griego cosmos. Dice más abajo. Se añade que mundo viene de la palabra latina mundus, que significa limpio, por la belleza y perfección con que Dios, autor universal, le crió de la nada, y por el orden y disposición de todas sus partes, así materiales como formales. Entonces, ahora entendemos cuando dicen que una persona se encuentra inmunda, ¿verdad? Significa que esta persona está impura, no tiene pureza, ¿verdad? Entonces, en este caso, alguna persona que le llaman que está inmunda es que no está con la pureza ritual para poder presentar su servicio al Todopoderoso. O sea, no es una situación, digamos, ofensiva como tal, aunque alguien podría, ¿verdad?, tomar esa palabra de esa manera, pero lo que se decía es que esta persona, cuando decía que estaba inmunda, era una persona que no estaba en condiciones de poder venir y acercarse a un lugar de Kedusha, a un lugar de santidad, y mucho menos, ¿verdad?, para poder servir en él. Otro concepto muy importante es el concepto de ritual, que entendemos por ritual. Definición dice, como concerniente a lo relativo, perteneciente y alusivo al rito como costumbre, hábito, ceremonia o un acto protocolario siguiendo sus normas, reglas o preceptos, conjunto o grupos de ritos de una religión, templo o función sagrada. Entonces, entendemos acá, ¿verdad? Como ritual, que es una ceremonia o un acto que se realiza en algún lugar donde se realizan pues estas funciones de servicio divino. Muy bien. Acá tenemos en este pasaje, en el verso 3, donde dice, al octavo día será circuncidado el prepucio de su hijo. Y esta es una señal de pacto. Aquí vemos en esta imagen donde se va a realizar lo que se conoce en hebreo como la Brit Milá, que es la circuncisión, que la circuncisión es una señal de pacto del pueblo de Israel y el Creador. Ahora bien, es muy importante también que sepan que todas aquellas personas que quieren unirse a la familia de la Emuná, pues también pueden circuncidarse, ¿verdad? El Todopoderoso establece que, por ejemplo, como pudimos ver en las parashot anteriores, cuando hablábamos de la celebración de Pesach, el Todopoderoso decía que si una persona, un foráneo, quería participar del Pesach, de la celebración de la Pascua, para poder celebrarla tenía que circuncidarse, tenía que estar circuncidado.
y así podría también participar de esta. Dice el verso 4, pero la mujer permanecerá 33 días en la sangre de su purificación, no tocará ninguna cosa santa, ni vendrá al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Entonces, cuando la madre daba a luz un hijo, está por causa del parto y no cuando estaba embarazada, sino por causa del parto, ella no se encontraba en un estado de pureza donde ella pudiera tanto acercarse al Mishkan como hacer ninguna clase de servicio al Creador. Y como pudimos ver, la Torah menciona que tenía que estar 7 y 33 días, o sea, una cuarentena. Hemos escuchado ese vocablo de cuarentena alusivo a situaciones de orden médica, de salud. Como podemos ver acá, ¿verdad? Dice cuarentena, 7 días más 33, que es lo que menciona la Torah. Esto después se ha aplicado a una situación de índole de salud. Recordamos, ¿verdad? Hace poco que se vivió la pandemia, recordamos que hubo un proceso o un estado de cuarentena. Dice la palabra cuarentena proviene de 40 giorni en italiano, que a su vez proviene de la palabra quadraquinta en latín y que traduce como 4 veces 10. ¿Ok? Hemos visto que la Torah dice 7 y 33. Con origen religioso y que se empezó a usar con el sentido médico del término con el aislamiento de 40 días que se hacía a las personas y bienes sospechosos de portar la peste bubónica durante la pandemia de la peste negra en Venecia en el siglo XIV. Entonces, como podemos ver, ¿verdad? Esta palabra cuarentena ha sido usada también en el aspecto de la salud, en el aspecto médico. En el verso 5 dice, pero si una hembra diera luz, habrá de permanecer impura por 2 semanas, o sea, por 14 días y 66 días. Y aquí la pregunta, ¿por qué si un niño nacía solamente eran 40 y por qué si nacía una niña era el doble de tiempo? Y aquí se pueden dar esas malas interpretaciones. Niño o niña, ¿cuál es su diferencia? Niño o niña, ¿cuál es la diferencia? Entonces vamos a ver. Cuando la madre del niño o niña mantiene a su hijo dentro de su vientre, la madre no se encuentra en un estado de impureza ritual, sino cuando éste ya no está en su vientre. Es allí donde se causa un vacío de vida que estuvo en ese vientre. Al momento del parto, por esa razón se considera que la mujer, al dar a luz una hija, el grado de impureza se considera el doble, dado que la niña nacida podrá también consigo traer una vida o vidas al mundo. Entonces, esa es la razón por la cual cuando un niño nacía solamente era 40 días, pero cuando nacía una niña era el doble. ¿Por qué? Por esta capacidad que esta niña podría traer de, nuevamente lo digo, de traer vida a este mundo. Pero también aquí también tenemos aquí otras ideas respecto a esto. Creación potencial. Una niña tiene la capacidad de dar vida a otras vidas en el futuro. Es portadora de futuros nacimientos. Un mayor potencial de vida. Mayor contacto con los misterios de la vida y la muerte. Más tiempo de purificación. Y sí, cuando hablamos de esto, por ejemplo, cuando viene una niña o un niño al mundo, hay una situación de riesgo muy grande, donde están los dos lados de la moneda, por decirlo así, porque está la vida, pero también puede estar la muerte. Es un gran misterio que se da en el momento del alumbramiento, una situación bastante, ¿verdad? Importantísima, porque de un lado podría estar la vida de un nuevo ser o también podría haber una muerte. La intensidad espiritual. Algunos comentaristas, como el Rambam, explican que la creación de una niña involucra una energía espiritual aún mayor, porque el cuerpo femenino puede crear otro cuerpo dentro de sí. Eso implica más sensibilidad espiritual tras el nacimiento. Y efectivamente, sabemos que la mujer tiene una mayor sensibilidad espiritual que el hombre. Simple consecuencia biológica, pista de algunos midrashim. El parto de niña solía implicar, según sabiduría médica antigua, un sangrado postparto más prolongado.
Esto llevaría a un tiempo ritualmente más extenso de recuperación. ¿Tendrá que ver algo la medicina también? ¿Tendrá algo que ver los aspectos médicos? Bueno, la sabiduría divina, la sabiduría del Creador. Veamos acá. ¿Hay diferencias entre un embarazo de un niño y una niña? ¿Hay diferencias biológicas en el embarazo o en el parto? Y sí, se han observado diferencias sutiles, pero reales, entre embarazos de niñas y de niños. Duración del embarazo. Los embarazos de niñas tienden a ser ligeramente más largos por unos días. Esto podría implicar un mayor desgaste físico en el cuerpo de la madre. Número dos, complicaciones o síntomas. Algunas investigaciones muestran que las mujeres que esperan niñas tienen más náuseas y vómitos durante el primer trimestre. Tienen niveles hormonales más altos, especialmente de estrógenos. Esto puede influir en el sistema inmunológico y en la recuperación postparto. Y número tres, pérdida de sangre postparto. Hay estudios, por ejemplo, en obstetricia clínica, que pérdida de sangre, ¿verdad? Se puede dar aún más cuando son casos de que es una niña a la que se ha dado a luz. Se han registrado ligeramente más sangrado cuando se da a luz una niña. Esto podría vincularse con la doble duración de la impureza según lo que nos muestra la Torah. Como pueden ver, ¿verdad? Estas eh, pues lecturas que hemos hecho, ¿verdad? De estos textos, nos enseñan que puede existir la posibilidad, médicamente hablando, de que hay diferencias cuando se da a luz un niño y una niña, y entonces ahí vemos la sabiduría del Todopoderoso, se adelanta a la ciencia. Y podría pues esto ser la respuesta de por qué en el caso de una niña es el doble de tiempo que la mujer tiene que esperar, ¿verdad? Para poder estar en un estado de pureza ritual. Dice el verso 7, y él lo ofrecerá ante Adonai y hará expiación por ella y quedará pura del origen de su sangre. Esta es la ley que rige para la parturienta que tuviere varón o una niña. Baruch Hashem. Muy bien, vamos a ir al capítulo 13. Ley sobre la lepra. Hablaba Adonai a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando un hombre tenga la piel de su carne hinchazón o erupción o mancha blanca y se convierta en llaga de lepra, en la piel de su carne será llevado el sacerdote a Aarón o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote examinará la llaga en la piel de la carne. Si el vello que hay en la llaga se ha vuelto blanco y la llaga aparece más hundida que la piel de su carne, es llaga de lepra. El sacerdote lo reconocerá y lo declarará inmundo. Mas si en la piel de su carne hay una mancha blanca, pero no parece más hundida que la piel, ni su vello se ha vuelto blanco, el sacerdote hará que el llagado sea recluido durante 7 días. Al séptimo día, el sacerdote lo examinará, y he aquí, si ante sus ojos la llaga ha permanecido estacionaria, sin extenderse la llaga en la piel, el sacerdote lo volverá a hacer recluir por otros 7 días. Al séptimo día el sacerdote lo examinará de nuevo, y si he aquí la llaga se ha oscurecido y no se ha esparcido en la piel, el sacerdote lo declarará limpio. Es una erupción. Lavará entonces sus vestidos y quedará limpio. Pero, si indudablemente la erupción se ha esparcido en la piel, después de mostrársela al sacerdote para su purificación, entonces comparecerá por segunda vez ante el sacerdote. El sacerdote le hará un examen, y si la erupción se ha esparcido en la piel, el sacerdote lo declarará inmundo. Es lepra. Cuando haya llega de lepra en un hombre, será llevado el sacerdote, y el sacerdote lo examinará. Y si, he aquí, hay hinchazón blanca en la piel, y el vello se ha vuelto blanco, y se descubre la carne viva, es lepra crónica en la piel de su carne. El sacerdote lo declarará inmundo. No lo hará recluir, puesto que está inmundo. Pero si la lepra brota mucho y cubre toda la piel del infectado, desde su cabeza hasta sus pies, a plena vista del sacerdote, entonces el sacerdote observará, y si la lepra ha cubierto toda su carne, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Pero el día que se muestre en él carne viva, entonces será impuro.
El sacerdote examinará la carne viva y lo declarará impuro. La carne viva es impura, es lepra. Pero si la carne viva llegara a cambiar y se toma blanca, entonces irá al sacerdote, y el sacerdote lo examinará, y si la llaga se ha tornado blanca, entonces el sacerdote declarará puro al llagado, está limpio. Cuando un cuerpo tenga una úlcera en su piel que se ha sanado, pero surge en el lugar de la úlcera una hinchazón blanca o una mancha lustrosa blanca, rojiza, entonces será presentada al sacerdote. El sacerdote la examinará, y aquí si parece más hundida que la piel y el vello se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote lo declarará impuro. Es llaga de lepra que ha brotado en la úlcera. Pero si el sacerdote lo mira y no ve ningún pelo blanco en ella, y no está más profunda que la piel alrededor de ella, pero parece descolorida, el sacerdote la aislará por 7 días. Si se extiende en la piel, el sacerdote la declarará inmunda, es la enfermedad. Pero si la mancha blanca se queda donde está y no se ha extendido, es la cicatriz de un tumor, y el sacerdote la declarará limpia. O si alguien tiene en su piel una quemada causada por fuego, y la carne inflamada donde fue quemada se vuelve una mancha brillante, blanca, rojiza o blanca, entonces el sacerdote la examinará. Y si él ve que el pelo en la mancha brillante se ha vuelto blanco y parece estar más profunda que la piel alrededor de ella, es lepra. Ha brotado en la quemada y el Cohen la declarará inmunda. Es llaga de lepra. Pero si el sacerdote la examina y no ve pelo blanco en la mancha brillante, y no está más profunda que la piel alrededor de ella, pero luce decolorada, entonces el sacerdote la aislará por 7 días. Al 7.º día el sacerdote la examinará. Si se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote la declarará inmunda. Es llaga de lepra. Pero si la mancha blanca se queda donde está y no se ha extendido en la piel, sino que parece descolorida, es inflamación causada por la quemada, y el sacerdote la declarará limpia, porque es solo una cicatriz de la quemada. Si un hombre o una mujer tiene una llaga en la cabeza o un hombre en la barba, entonces el sacerdote examinará la llaga. Si él ve que parece estar más profunda que la piel alrededor de ella, con pelo fino y amarillento, entonces el sacerdote la declarará inmunda. Es un área encostrada, lepra en la cabeza o en la barba. Si el sacerdote examina el área enferma encostrada y ve que parece ser más profunda que la piel alrededor de ella, y sin ningún pelo negro en ella, entonces el sacerdote aislará por 7 días a la persona con el área encostrada enferma. Al 7.º día el sacerdote examinará la llaga, y si él ve que el área encostrada no se ha extendido y que no tiene pelo amarillento en ella y que el área encostrada no está más profunda que la piel alrededor de ella, entonces la persona se rasurará excepto por el área encostrada misma, y el sacerdote la aislará por 7 días más. Al 7.º día el sacerdote examinará el área encostrada, y si él ve que el área encostrada no se ha extendido en la piel y no parece ser más profunda que la piel alrededor de ella, entonces el sacerdote la declarará limpia, lavará sus ropas y es limpia. Pero si el área encostrada se extiende después de su purificación, entonces el sacerdote la examinará, y si él ve que el área encostrada se extiende en la piel, el sacerdote no buscará pelo amarillento, es inmunda. Pero si la apariencia del área encostrada no cambia y crece pelo negro sobre ella, entonces el área encostrada está sanada, es limpia y el sacerdote la declarará limpia. Si un hombre o una mujer tiene manchas en la piel, manchas blancas brillantes, entonces el sacerdote lo examinará. Si él ve que las manchas brillantes en la piel son blancas descoloridas, es solo una erupción que ha brotado en la piel, está limpio. Si el pelo de un hombre se ha caído de su cuero cabelludo, él es calvo, pero es limpio. Si el pelo se le ha caído de la parte delantera de su cabeza, él es calvo en el frente, pero es limpio. Pero si en la parte calva o en la frente hay una llaga blanca rojiza, es lepra brotando en su calvicie o frente. Entonces el sacerdote lo examinará. Si él ve que hay una inflamación blanca rojiza en su calvicie o en su frente que se parece a la lepra del resto del cuerpo, él es una persona con lepra, es inmundo. El sacerdote lo declarará inmundo. La llaga está en su cabeza. Todos los que tengan llagas de lepra usarán vestiduras rasgadas y pelo suelto, cubrirán su labio superior y gritarán inmundo, inmundo.
Por el tiempo que tenga llagas, estará inmundo, puesto que es inmundo. Vivirá aislado, vivirá fuera del campamento. Cuando la lepra infecte un artículo de vestir, ya sea un artículo de lana o lino, en los hilos o en las partes tejidas de lino o de lana, o en un cuero o en un artículo hecho de piel, entonces si la vena en el artículo, cuero, hilos, partes tejidas o el artículo de piel es verdosa o rojiza, es una infección de lepra y será enseñado al sacerdote. El sacerdote examinará la mancha y aislará el artículo que tiene la infección por 7 días. Al séptimo día examinará la mancha. Si la mancha se ha extendido en el artículo, hilos, partes tejidas o piel, cualquiera que sea su uso, la infección es lepra contagiosa. El artículo es inmundo. Él quemará el artículo, hilos, partes tejidas de lino o lana o el artículo de piel que tiene la infección, porque es lepra contagioso, será quemado completamente. Pero si cuando el sacerdote lo examina, él ve que la infección no se ha extendido en el artículo o en los hilos, partes tejidas o artículos de cuero, entonces el sacerdote ordenará lavar el artículo que tiene la infección y aislarlo por 7 días. Entonces el sacerdote lo examinará después de que la mancha haya sido lavada y si él ve que la mancha no ha cambiado de color, entonces si aún la mancha no se ha extendido, es inmundo, lo quemará completamente. Está podrido, no importa si la mancha está en el interior o en el exterior. Si el sacerdote lo examina y ve que la mancha se ha decolorado después de ser lavado, entonces él cortará la mancha del artículo, piel, hilos o partes tejidas. Si aparece otra vez en el artículo, hilos, partes tejidas o artículo de piel, es contagioso y quemarás completamente el artículo que tiene la mancha. Pero si la infección se quitó del artículo, hilos, partes tejidas o artículo de piel que tú lavaste, entonces se lavará una segunda vez y será limpio. Esta es la ley referente a las infecciones de lepra en artículo de lino o lana, en hilos o en partes tejidas o en cualquier artículo de piel, cuando declararlo limpio y cuando declararlo inmundo. Amén. Amén. Muy bien. El servicio de los Coanim, el servicio del sumo sacerdote y de los sacerdotes. Es interesante, ¿verdad?, que aquí la Torá nos mencione que eran los sacerdotes que tenían que ver a estas personas. O sea, porque no era un médico el que tenía que revisar a esas personas si era que tenían lepra o no, porque eran los sacerdotes. Es una pregunta que podríamos hacernos. Bueno, porque resulta que esta situación que estamos viendo acá y todo lo que hemos estado viendo desde el principio tiene que ver con el estado de pureza de cada una de las personas. Y no hablamos de pureza solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto espiritual. Y esta situación de esta afección en la piel, a lo que la gente llama lepra, y ahora vamos a ver que hay una diferencia, hay diferencias respecto a esto, era porque esta situación que se estaba viviendo era una situación que obedecía a una situación de índole espiritual. Por eso eran los Coanim, los sacerdotes, quienes eran los encargados de revisar a estas personas que tenían esa afección en la piel. Entonces aquí tenemos esta imagen que es de la Parashá Tazria y Metzora. Y donde vemos a una persona, ¿verdad?, con unas erupciones en su piel. Y vamos a estar hablando con respecto a la situación de esta impureza, esta lepra, por llamarlo de esa forma, eh, tenía a las personas en esa condición. Aquí tenemos esta imagen, la Shonara, el poder de la lengua. Dice que la muerte y la vida está en el poder de la lengua. En el judaísmo hay una expresión que es la expresión Lashon Hara. Lashon Hara es lengua maligna. Hay algo que hoy en día las personas eh, no tienen el cuidado necesario y es que a veces somos muy eh, fáciles, o tal vez la palabra no sería fácil, somos muy livianos a veces para emitir criterios y para hablar muchas veces de algunas personas, y algo que es muy peligroso. E incluso adular a una persona también es malo. O sea, no solamente hablar mal, sino hablar muchas cosas buenas de esa persona a veces no es correcto. Pero hablando, digamos, de hablar mal. Hoy en día, como les decía, las personas
pueden emitir criterios y no solamente a través de su boca, hoy pueden usar redes sociales para denigrar a una persona, para hablar mal del prójimo, pueden usar incluso las redes sociales. Ya no necesitan ni siquiera vocalizar alguna palabra, sino que hasta la pueden escribir. El daño es el mismo. Y el problema de la Lashon Hara era, digamos, en este caso, cuando estamos hablando del pueblo de Israel y estamos hablando en esta situación de estas afecciones que salían en la piel de las personas y no solamente en la piel de las personas, sino también podían estas llegar a su hogar, a sus artículos, a sus vestimentas. O sea, esta situación, ¿verdad? Era algo muy fuerte, la situación muy terrible. Y todo era por causa de la Lashon Hara. O sea, esta situación que estas personas sufrían era por causa de la lengua maligna. Por eso decíamos que los Kohanim eran los que se encargaban de revisar a estas personas, porque las personas a las que les venía esta lepra, estas afecciones en la piel, era por situaciones de índole espiritual. Y en este caso, por el uso indebido de las palabras. Entonces vemos aquí, por ejemplo, en el verso 2, dice, el individuo cuando tuviera en la piel de su carne un tumor o una erupción, una mancha brillante, y se transformara en la piel de su carne en afección de lepra, habrá de ser traído a Aarón el Cohen o a alguno de sus hijos los Cohen. Entonces, esta situación que usted ve aquí era una situación que obedecía a una situación de pecado, ¿ok? No era una situación de una enfermedad de índole natural, por decirlo así. Hablemos de la lepra. ¿Qué es la lepra o enfermedad de Hansen? Es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium leprae, también conocida como el bacilo de Hansen. ¿Ok? Eso es la lepra que conocemos hoy en la actualidad, esa lepra. Pero esta otra lepra de la que estamos hablando es una lepra que no tiene que ver nada con el bacilo de Hansen, sino que esta situación era una afección en la piel que venía a las personas. Le voy a dar un ejemplo. Tal vez usted ha escuchado hablar de Obed Edom. Obed Edom es un personaje de las Sagradas Escrituras. Un hombre que tuvo la bendición de tener el arca de la alianza, el arca del pacto en su casa. Algunos pueblos quisieron tomar el arca y llevársela consigo, porque ellos decían que, bueno, tomando el arca, ellos podían tener el mismo poder que tenía el pueblo de Israel, porque ellos consideraban que el arca del pacto o el arca de la alianza era como un objeto de guerra. Y resulta que entonces el arca estuvo en alguno de esos pueblos. ¿Y qué pasó? La gente se empezó a enfermar. La gente empezó a tener tumores, empezó a tener cosas. ¿Por qué? Porque eran pueblos paganos. Y el arca de la alianza representaba la presencia, la Shekinah del Todopoderoso. Entonces, estas personas que vivían en el campamento alrededor del Mishkan, que estaban cerca de la presencia divina, y estas personas empezaban a actuar de forma negativa, empezaban a actuar hablando en contra del prójimo, hablando cosas que no tenían que hablar y ese tipo de cosas. Entonces, al estar la presencia del Todopoderoso ahí, estas personas se enfermaban. Y estas personas empezaban a enfermarse y a empezar a llenarse de este tipo de afecciones en la piel. Pero esto era producto de su comportamiento, porque comportarse de esa manera, estando en la presencia del Todopoderoso, causaba que estas personas se enfermaran. Por eso hemos venido hablando de la pureza para poder acercarnos al Creador. No es solamente una situación o un ritual, sino es una situación de vida, es una situación donde nosotros tenemos que vivir de la mejor manera posible. Si nosotros queremos servir al Creador, si nosotros queremos vernos aceptos delante del Creador, pues tenemos que vivir una vida recta en justicia, cumpliendo los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso, temiendo al Todopoderoso y amando al prójimo, cumpliendo los preceptos y los mandamientos. Entonces, estas personas tenían que venir al Kohanim, tenían que venir a los Kohanim, a los sacerdotes o al sacerdote, para que él les revisara y dijera si esto era una afección común o si realmente obedecía a una situación de lepra, por llamarlo de alguna forma. Dice el verso 3, habrá de ver el Cohen la afección en la piel de la carne, si el pelo en la llaga se hubiera vuelto blanco y si el aspecto de la llaga fuera más profundo de su piel, más profundo que la piel de su carne, es afección de lepra.
lo verá el Cohen y lo declarará impuro, o como vimos, inmundo, o sea, que no estaba en un estado de pureza para poder estar, ya sea en el Mishkan, para poder servir al Todopoderoso. Incluso vimos que los objetos eran llamados puros o impuros, ¿ok? Volviendo al tema de lo que es la enfermedad de lepra, la enfermedad causada por el bacilo de Hansen es una enfermedad muy antigua. Dice que estaba presente en civilizaciones como China, Egipto, la India. En la historia, los que padecían lepra estaban condenados al desprecio de la sociedad, incluso de sus familias. En la actualidad no es vista en países desarrollados, pero sí se dan miles de casos aún en el mundo. Entonces, pero esta enfermedad no tiene relación con la enfermedad de la que estamos viendo a través de la escritura. Es algo muy parecido, es algo muy parecido, pero esto obedecía, ¿verdad? A una situación de índole espiritual, que también podía afectar a otras personas, porque la Lashon Hara, una persona que habla mal, tiene el potencial de poder venir y a afectar no solamente a la persona de la que está hablando, sino también a las personas que lo están escuchando, incluso de manera remota. Alguien puede poner un comentario negativo de una persona que está en otro país y las personas en diferentes países pueden ver este comentario negativo. Por lo tanto, puede afectar a todas estas personas. Entonces, vemos cómo aquí una persona que se encontraba en esta condición tenía que estar separado de las demás personas. Tenía que estar fuera del campamento, ¿verdad? Porque dentro del campamento estaba la presencia del Todopoderoso, que es algo muy diferente que hoy en día, por ejemplo, escuchamos de personas diciendo que donde ellos van a sus actos religiosos, tienen manifestación y presencia del Todopoderoso, algo que ponemos 100% en tela de duda, porque si las personas no se encuentran en esa pureza que tienen que tener, y si esos lugares, aparte de eso también, son lugares de idolatría, pues sabemos que la presencia del Todopoderoso no va a estar en ese lugar. Dice el verso 8, lo verá el Cohen, y aquí que si hubiera extendido la erupción en la piel, lo declarará impuro el Cohen, es lepra. Y así vemos cómo el Cohen Gadol tenía, ¿verdad?, que estar revisando diferentes etapas, diferentes situaciones de si esta afección en la piel había avanzado o se había detenido. Entonces, su causa era una causa natural y no una causa de índole espiritual. Dice el verso 20, lo verá el Cohen, y aquí que si su aspecto fuere más profundo que la piel y su pelo se hubiera vuelto blanco, lo declarará impuro el Cohen, afección de lepra. Entonces, ellos tenían que revisar los diferentes estados, ¿verdad? Dice el verso 37, pero si en su color permaneciere la tiña y pelo negro creciera en la llaga, se ha curado la tiña. Puro es, lo declarará puro el Cohen. También, también, si había una afección, también si había una afección que obedeciera a una situación de índole natural, también esta situación podría afectar a esa persona para encontrarse en un estado de pureza ritual. En el verso 59 dice, esta es la ley, esta es la instrucción, esta es la Torah, que rige para la afección de la lepra, ya sea en ropa, de lana, lino, urdimbre, o trama o cualquier objeto de cuero para ser declarado puro o impuro. Incluso hasta los objetos podían ser declarados puros o impuros. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos hablando de que ellos se encontraban en el campamento y en medio del campamento estaba la presencia del Todopoderoso. Eso nos debe de dar una claridad más grande, más profunda, más amplia de lo que el servicio divino representa. Porque hay muchas personas que piensan que puede servirse al Creador de cualquier forma, que puede uno servir al Todopoderoso de manera antojadiza, pero el Todopoderoso nos da una instrucción de cómo hacer las cosas, de cómo hacer bien las cosas, de manera que lo que hagamos sea agradable delante del Todopoderoso. Aquí estaría empezando la parashá Metzorá y vamos a ir al capítulo correspondiente, al capítulo 14. Purificación del leproso. Habló Adonai a Moisés, diciendo, esta será la ley para el leproso, el día de su purificación será traído al sacerdote.
El sacerdote saldrá fuera del campamento, y si al examinarlo el sacerdote, he aquí la llaga de lepra del leproso ha sido sanada, el sacerdote ordenará que se tomen 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, púrpura e hisopo para el que se purifica. Luego el sacerdote ordenará que se degüelle la primera avecilla en una vasija de barro sobre aguas vivas. Tomará la avecilla viva con el palo de cedro, la púrpura y el hisopo, y lo sumergirá con la avecilla viva en la sangre de la avecilla degollada sobre las aguas vivas. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y lo declarará limpio. Luego dejará ir a la avecilla viva sobre la faz del campo. El que se purifica lavará sus vestidos, rasurará todo su cabello, se bañará con agua y quedará limpio. Después entrará en el campamento, pero permanecerá fuera de su tienda 7 días. Al séptimo día rasurará todo su cabello de su cabeza, de su barba y de sus cejas, es decir, rasurará todo su cabello, lavará sus vestidos y bañará su cuerpo con agua y quedará limpio. Al octavo día tomará 2 corderos sin defecto y una cordera perfecta de 1 año, 3 décimos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal y un loc de aceite. Y el sacerdote que purifica hará poner en pie ante la presencia de Adonai al hombre que es purificado, junto con estas cosas, en la entrada de la tienda de reunión. Luego el sacerdote tomará uno de los corderos y los presentará como ofrenda por la culpa con el loc de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida ante la presencia de Adonai. Enseguida degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario. Pues la ofrenda por el pecado, al igual que la ofrenda por la culpa, pertenece al sacerdote. Es cosa santísima. El sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa y untará el lóbulo de la oreja derecha del que ha sido purificado y el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. El sacerdote tomará del loc de harina de aceite y los verterá sobre su propia palma izquierda. Luego el sacerdote mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su palma izquierda y con su dedo hará aspersión de aceite 7 veces delante de Adonai. Del resto del aceite que está en su palma, el sacerdote untará una parte sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho por encima de la sangre de la ofrenda por la culpa. El resto del aceite que está en la palma del sacerdote lo pondrá en la cabeza del que se purifica, y el sacerdote hará expiación a favor de él en presencia de Adonai. Luego el sacerdote preparará la ofrenda por el pecado y hará expiación por el que se purifica de su impureza, el cual después degollará el holocausto. Y el sacerdote hará subir el holocausto y la ofrenda vegetal sobre el altar. Así el sacerdote hará expiación por él y quedará limpio. Pero si es pobre y su mano no alcanza a tanto, entonces tomará un cordero para ser mecido como ofrenda por la culpa, para hacer expiación a favor de él, y 1 décima de efa de flor de harina amasada con aceite como ofrenda vegetal y un loc de aceite. También 2 tórtolas o 2 palominos según alcance su mano. Uno será para expiación por el pecado y otro para holocausto. Al octavo día los hará llevar al sacerdote para su purificación a la entrada de la tienda de reunión, en presencia de Adonai. Y el sacerdote tomará el cordero de la ofrenda por la culpa y el loc de aceite y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida en presencia de Adonai. Después degollará el cordero del sacrificio por la culpa y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y untará en el lóbulo de la oreja derecha del que ha sido purificado y en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre su propia palma izquierda y con su dedo derecho el sacerdote hará expiación del aceite que tiene en su palma izquierda 7 veces ante Adonai. Luego el sacerdote aplicará parte del aceite que tiene en su palma sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha sido purificado, sobre el pulgar de su mano derecha
y sobre el pulgar de su pie derecho, encima del lugar donde se puso la sangre de la ofrenda por la culpa, y el resto del aceite que está sobre la palma del sacerdote lo pondrá sobre la cabeza del que ha sido purificado para hacer expiación a favor de él en presencia de Adonai. Asimismo, ofrecerá la primera de las tórtolas o de los palominos de lo que alcance su mano. La primera víctima, según alcance su mano, en ofrenda por el pecado, y la otra como holocausto, junto con la ofrenda vegetal. Y el sacerdote hará expiación a favor del que ha sido purificado en presencia de Adonai. Esta es la ley para el que haya tenido llaga de lepra y que su mano no alcance a tanto para su purificación. Adonai habló a Moisés y a Aarón diciendo: cuando entréis en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en propiedad, y yo ponga una llaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra propiedad, aquel de quien es la casa irá a dar aviso al sacerdote diciendo: algo como una plaga hay en mi casa. Entonces el sacerdote ordenará desocupar la casa antes de que entre a mirar la infección, para que no sea contaminado todo lo que esté en la casa. Después el sacerdote entrará a examinarla, observará la mancha, y si aquí hay infección en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas que parezcan más hundidas que la pared, el sacerdote saldrá a la puerta de la casa y hará cerrar la casa por 7 días. Al séptimo día, el sacerdote volverá y observará, y aquí, si la infección se ha extendido por las paredes de la casa, el sacerdote ordenará que arranquen las piedras que tengan la infección y las echarán fuera de la ciudad en un lugar impuro. Después hará raspar la casa por dentro en su alrededor, y el polvo que raspen lo echarán fuera de la ciudad en un lugar impuro. Luego tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y se tomará otra mezcla para revocar la casa. Pero si, después de haber arrancado las piedras y raspado y revocado la casa, la infección irrumpe otra vez en la casa, el sacerdote observará, y he aquí, si la mancha se ha extendido por la casa, hay lepra maligna en la casa, está impura. Inmediatamente derribará la casa con sus piedras, sus maderos y todo el polvo de la casa, y lo sacará fuera de la ciudad a un lugar impuro. El que entre en la casa durante los días en que estuvo cerrada será impuro hasta la tarde, y el que se acueste en aquella casa lavará sus vestidos, y el que coma en la casa lavará sus vestidos. Pero si el sacerdote entra y observa, y he aquí, en verdad, la infección no se ha extendido por la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, pues la infección ha desaparecido. Para purificar la casa, tomará 2 avecillas y madera de cedro, escarlata e hisopo, y degollará una de las avecillas en una vasija de barro sobre aguas vivas. Tomará la madera de cedro, el hisopo y la escarlata junto con la avecilla viva, y lo sumergirá en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas vivas, y rociará la casa 7 veces. Así purificará la casa con la sangre de la avecilla, y con las aguas vivas, y con la avecilla viva, con la madera de cedro, con el hisopo y la escarlata. Luego dejará ir la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de cualquier infección de lepra y de tiña, de la lepra del vestido y de la casa, acerca de la hinchazón, de la costra y las manchas blancas lustrosas, para instruir cuándo es impuro y cuándo es limpio. Esta es la ley sobre la lepra. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bueno, aquí estamos viendo con respecto a la purificación de aquella persona que había estado afectado por la, eh, la lepra, ¿verdad? Por Sara. Y entonces la persona tenía que llevar una ofrenda, un corbán o corbanot, ofrendas o ofrenda, para restablecer nuevamente esa conexión con el Creador, porque recordemos que esta situación, esta afección de la que estamos hablando, era una afección que venía por una situación de índole espiritual. Y entonces esta persona había tenido una desconexión con el Creador.
Por lo tanto, el corbán, el corbanot, pues la idea de las ofrendas es poder hacer, ¿verdad? Un acto para acercarnos al Creador. Recordemos que la palabra corbán viene de una palabra hebrea, karab, que significa acercar, y entonces la intención o la idea de una ofrenda es precisamente eso, buscar un acercamiento con el Creador. Porque en este caso, pues las personas habían sufrido esta desconexión por causa, digamos, de esos pecados que habían hecho. En este caso hemos hablado, ¿verdad?, de la Lashon Hará. Entonces aquí tenemos, en el verso 1 dice, y habló a Moisés y le dijo, esta es la instrucción para la lepra, para el día de la purificación. Y entonces habla cómo será el sacerdote que saldrá, ¿verdad?, al campamento para examinarlo y comprobar la situación del leproso. Y bueno, también vemos aquí, ¿verdad?, algunos elementos que son usados para la purificación de esta persona. Vemos las avecillas, vemos la madera y vemos aquí este hisopo, ¿verdad? Esta planta silvestre. Dice, después tomará el pajarito vivo, la madera de cedro, el tinte escarlata y el hisopo y lo sumergirá juntos con el pájaro vivo en la sangre del pájaro degollado sobre aguas vivas. Este era parte de ese ritual que se realizaba para poder purificar al que estaba impuro. Dice el verso 12, habrá de tomar el Cohen uno de los corderos y lo ofrecerá como ashán, sacrificio expiatorio por la culpa, junto con el log de aceite y los levantará en elevación ante el Eterno. Después dice, tomará el Cohen de la sangre de Asham por la culpa y la pondrá el Cohen sobre el lóbulo de la oreja del que se purifica, el lóbulo derecho, sobre el pulgar de la mano derecha, sobre el pulgar del pie derecho. Y esto lo hemos hablado, ¿verdad? Y recomiendo, por favor, que puedan todas las personas que no han visto los estudios de las parashat anteriores, que puedan ir empezando por la primera, ¿verdad? De Baikra, Levítico, para que usted pueda entender la simbología de lo que esto pues representa. Y digamos que venían y ponían la sangre en la oreja, en la mano y en el pie, y eso tiene que ver, digamos, con la conducción de la persona, cómo se conduce la persona delante del Creador, y bueno, esto es parte, digamos, de eso, ¿ok? Aquí tenemos un pasaje de referencia de Proverbios 6, 16, 19, cosas, ¿verdad?, que desagradan al Todopoderoso. Dice, hay 6 cosas que el Eterno aborrece y 7 que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, ¿cómo podemos ver? Está presente la lengua, está presente, dice, las manos, y están presentes los pies, ¿ok? Son cosas que el Todopoderoso aborrece y detesta. Y eran cosas que alguna persona podía haber estado practicando delante del Creador. Dice, al 8º día los llevará a la entrada de la tienda de reunión ante el sacerdote para su purificación en presencia del Eterno. Aquí tenemos esta imagen del número 8, ¿verdad? Que simboliza, dice, tiene un significado grande, representa la vida, representa la sobrenaturalidad del Eterno que sustenta todo en su creación. Los 8 días de la circuncisión, el pacto, el número 8, ¿verdad? Que se escribe Shemonah, tiene exactamente las mismas letras de la palabra Neshama, que significa alma. Y entonces, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, dice, al 8º día los llevará a la entrada de la tienda de reunión ante el sacerdote. Y aquí tenemos la explicación de por qué un 8, por qué 8 días, porque no podían ser más, ¿verdad? Y vemos aquí la relación que tiene el 8, ¿verdad? Y habla de el alma. Dice el alma que también es representada a través de la palabra Shemonah, que es la que tiene las mismas letras de la palabra Neshama. En el verso 32 dice, esta es la Torá, la instrucción que rige para el que tiene afección de lepra y que no alcanzará en sus medios para su purificación. Como podemos ver, si las personas no tenían como para un cabrito, el Todopoderoso dice, bueno, pero se puede ofrecer también esto
para que todos tuvieran la posibilidad de poder ofrecer delante del Todopoderoso. Porque como les decía, la intención de la ofrenda es que las personas puedan acercarse al Creador. ¿Ok? Hemos hablado de diferentes procesos respecto a una persona que se vuelve al Todopoderoso. O sea, hablamos de la Teshuvá, de volverse al Creador, ¿verdad? Donde la persona viene y hace cesación del pecado, confiesa su pecado, toma una resolución, ¿verdad? De cómo vivir su vida nuevamente y cómo se vuelve al Todopoderoso. Dice el vendedor, el rabino y la esencia de la vida. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentira. ¿Ok? Es una historia que hay, dice el vendedor y el rabino y la esencia de la vida. Y entonces aquí está este pasaje de referencia del Salmo donde tenemos una enseñanza. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? ¿Qué debes de hacer? Refrenar tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentira. Como podemos ver, hemos hablado de la lashon hará, de la lengua maligna, y entonces aquí tenemos algo bien explícito, ¿verdad? De lo que te puede dañar. Hay una cosa, ¿verdad? Interesante con la palabra mepsorá, y es que tiene una similitud con otra palabra que significa sacar o esparcir el mal, ¿ok? Sacar o esparcir el mal. Entonces, vemos cómo existe esa relación de la que hemos venido hablando respecto a la relación que tiene la afección de la lepra con la lashon hara. Lo que hablábamos ahora con respecto a la lashon y la imagen que habíamos presentado anteriormente. Aquí tenemos, ¿verdad? Otra imagen. Vemos a una persona ahí que habla, ¿verdad? Seguramente cosas malas y entonces como cuchillos que salen de su boca. Los Proverbios 18, 6 y 7 dice, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Entonces, vemos todo este enfoque que tiene que ver con precisamente el uso indebido de la boca. Salmo 109, 17, otro pasaje de referencia, dice, amó la maldición, que ésta le venga, no quiso la bendición, que se aleje de él. Y todo por causa de la lashon. Aquí tenemos este salmo también de referencia, dice, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Entonces vemos aquí la importancia que tiene el hablar negativamente, ¿verdad? ¿Cómo puede esto ser tan malo para una persona? Y no solamente para la persona que habla, sino para también los que escuchan. Entonces, aquí tenemos una lección de vida enorme para que todos nos cuidemos de cómo hablar, de cómo hablamos, de qué es lo que decimos. ¿Por qué? Porque definitivamente estas cosas traen, como vemos esta imagen, una desconexión total de nosotros con el Creador. ¿Y qué pasa cuando, verdad, se da esto? Bueno, nos sentimos aislados, nos separamos, incomunicados, estamos retirados, estamos como si estuviéramos en un destierro, como encerrados y separados por causa de ese comportamiento. Tenemos aquí otro pasaje de referencia de la muerte a la vida y tenemos aquí una mikve, que es esta, como esta piscinita para hacer el baño ritual. Dice Segunda de Reyes 5:7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Elohim que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Está hablando de un hombre que se llamaba Naamán, al que se le dio la instrucción que fuera y se sumergiera para ser libre de su lepra. Y entonces vemos que, digamos, aquí tenemos una representación de cómo una persona puede pasar de un estado de impureza ritual o de impureza en su alma, que esto correspondería a que una persona se encuentre en un estado de muerte y una persona que se libra de ello y entonces más bien lo que viene es vida para esta persona. Pasa
de muerte a vida. Cuando hayáis venido a la tierra de Canaán, que yo os doy a vosotros en posesión, dispondré plaga de lepra en alguna de las tierras o en alguna de las casas de la tierra de vuestra posesión. Y como pudimos ver, incluso esta afección de lepra podría ser tan fuerte, o sea, esto que digamos una persona puede traer no solamente en él, sino que puede atraer a su casa. O sea, este mal podría no solamente afectarlo a él, sino que podía afectar a las personas que vivían con él, incluso a sus pertenencias. Como pudimos ver, las paredes incluso podían afectarse de esta situación. Y vimos aquí en el verso 44 del capítulo 14, dice, y vendrá el Cohen y verá, y aquí que si se hubiera extendido la plaga en la casa, lepra maligna es, la casa es. Entonces vemos que las acciones negativas no solamente nos hacen daño a nosotros, sino que si nosotros seguimos fomentando eso, puede hacer que todo a nuestro alrededor también se vea afectado. Proverbios 17:13 dice, a quien devuelve mal por bien, no se le apartará el mal de su casa. 57 dice, para enseñar el día a declarar impuro y el día a declarar puro, esta es la Torá que rige para la ley, ya sea para una persona o para un artículo o también para una vivienda. Muy bien, vamos al capítulo 15 y último. Habló Adonai a Moisés y a Aarón y les dijo, hablad a los hijos de Israel y decirles, cualquier varón, cuando emita flujo seminal de su miembro viril, será impuro a causa de su flujo. Esta será la norma sobre las impurezas del varón por su flujo, sea que su miembro emita su flujo o que esté obstruido por su flujo, él tendrá su impureza. Cualquier lecho en que se acueste quien padezca gonorrea, será impuro y todo aquello sobre lo cual se siente impuro quedará. Cualquiera que toque su lecho habrá de lavar sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. Cualquiera que se siente sobre cualquier objeto en que se haya sentado el que padece gonorrea, deberá lavar sus vestidos, se bañará en agua y permanecerá impuro hasta la tarde. Asimismo, cualquiera que toque el cuerpo del que padece gonorrea, lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro toda la tarde. Y si el que tiene gonorrea escupe sobre el que está limpio, entonces éste lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Cualquier montura sobre la que cabalgue el que tiene gonorrea será impura. Y cualquiera que toque cualquier cosa que haya estado debajo de él será impuro hasta la tarde y el que la transporte lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Todo aquel a quien toque el que tiene gonorrea sin haberse lavado las manos en agua, habrá de lavar sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. La vasija de barro que toque quien padece gonorrea será quebrada, pero todo utensilio de madera se enjuagará con agua. Cuando el que padece gonorrea haya sido limpiado de su flujo, él mismo contará 7 días desde su purificación, lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en aguas corrientes y quedará limpio. Al octavo día tomará 2 tórtolas o 2 palominos y comparecerá ante Adonai a la entrada de la tienda de reunión y los entregará al sacerdote. El sacerdote los ofrecerá el uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Así el sacerdote hará expiación por él delante de Adonai a causa de su flujo. El varón que tenga espermatorrea lavará en agua todo su cuerpo y permanecerá impuro hasta la tarde. Cualquier vestido o cuero sobre el cual haya caído semen se lavará con agua y será impuro hasta la tarde. Si un varón se acuesta con una mujer y hay efusión seminal, ambos se lavarán con agua y serán impuros hasta la tarde. Cuando una mujer tenga flujo de sangre que sea el flujo regular de su cuerpo, permanecerá 7 días en su impureza legal, y cualquiera que la toque será impuro hasta la tarde. Todo aquello sobre que se acueste durante su impureza será impuro, y todo aquello encima de lo cual se siente impuro será. Cualquiera que toque el lecho de ella, lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Asimismo, todo el que toque cualquier objeto sobre
el cual ella se haya sentado, deberá lavar sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Y si hubiere alguna cosa encima del lecho o encima del objeto sobre el cual ella se haya sentado, al tocarlo uno quedará impuro hasta la tarde. Si un hombre yace con ella aún así y su menstruo se vierte sobre él, será impuro por 7 días, y toda cama sobre la que él se acueste será impura. Y si una mujer padece flujo de sangre por muchos días sin ser tiempo de su menstruo, o cuando tenga flujo pasado su periodo, todos los días de ese flujo impuro permanecerá impura como en los días de su menstruación. Todo lecho en que se acueste durante los días de su flujo le será como el lecho de su menstruación, y todo aquello sobre lo cual se siente será impuro como en la impureza de su menstruación. Y cualquiera que toque estas cosas quedará impuro, tendrá que lavar sus vestidos y bañarse en agua, y quedará impuro hasta la tarde. Y cuando quede libre de su flujo, entonces contará para sí 7 días y después será limpia. Al octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote preparará el uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Así el sacerdote hará expiación por ella delante de Adonai a causa del flujo de su impureza. Y así pues mantendréis separados de sus impurezas a los hijos de Israel, para que no mueran por sus impurezas al contaminar mi tabernáculo que está en medio de ellos. Tal es la ley tanto para el que padece gonorrea como el que tiene espermatorrea que lo haga impuro. Para la impura en su periodo menstrual, para quien padece flujo, sea varón o hembra, y para el hombre que cohabita con mujer impura. Baruch Hashem. Muy bien. Está claro, queridos hermanos, que definitivamente aquí se da una instrucción respecto a estas situaciones que podían vivir tanto un hombre como una mujer. Al final vemos que hay una respuesta de parte del Creador. ¿Cuáles son las razones por las cuales estas personas tenían que tener ese cuidado? ¿Por qué? Porque dice, ustedes están viviendo y yo vivo en medio de ustedes. Ellos vivían en el campamento y el Todopoderoso, su presencia estaba ahí. Ellos tenían que cuidarse de estas impurezas que no les permitían poder servir al Todopoderoso como si estuvieran en un estado de pureza ritual. Entonces, como pudimos ver, se dan dos tipos de situaciones donde habla del hombre cuando tiene algún problema seminal y cuando habla de la mujer cuando tiene una situación de flujo ya fuera por su menstruación o porque tuviera algún tipo de flujo abundante. Entonces, estas personas no se encontraban en un estado de pureza ritual. Dice el verso 18, la mujer con quien el varón tuviera ayuntamiento de simiente, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la tarde. Dice el verso 19, y cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su carne, 7 días estará apartada, y cualquiera que tocara en ella será inmundo hasta la tarde. Unos podrían pensar que esta es una situación muy drástica, pero es que volvemos nuevamente a lo que hemos dicho desde el inicio. Para poder acercarnos al Creador, tenemos que hacerlo de manera correcta. Para poder acercarnos al Todopoderoso, tenemos que hacerlo en la forma, en la instrucción, siguiendo la instrucción que Él nos ha dado. Porque tal vez usted, digamos, tiene una concepción errónea de lo que el Eterno es. Tal vez porque le han instruido así, usted cree que el Eterno, usted lo puede servir de cualquier manera. Nos acordamos que Moshe le decía al Eterno que él quería poder verlo. Y el Todopoderoso le dijo, no podrás verme, porque no puede un hombre verme y quedar conmigo. Entonces, a veces se nos olvida dimensionar lo que es servir al Todopoderoso, tal vez porque las personas han sido instruidas de una forma incorrecta y no tienen el discernimiento o la idea correcta de quién es el Eterno. Y entonces podrían ver esto como una situación muy drástica, pero es que se les olvida de quién estamos hablando. Se les olvida de quién era esta presencia, de quién era esta presencia que estaba en medio del campamento. Y tal vez algunas personas ven esto, vuelvo y lo repito, como una situación muy drástica, pero no es así. Todas estas
cosas que el Todopoderoso, como vimos al principio, esas vallas, una valla de protección, todo esto que el Todopoderoso le decía a ellos como instrucción que tenían que hacer, era más bien para protegerles. Hablamos en la parashá Shemini de las personas cuando trabajan en una planta nuclear, toda la indumentaria, todo lo que tienen que ponerse al trabajar ahí. ¿Por qué? Porque la energía nuclear es muy poderosa y mientras más cerca esté de esa energía, mucho más el peligro. Y bueno, si hablamos de la energía nuclear aquí, que puede ser usada aquí en el mundo, y comparamos esa energía con el sol, la energía nuclear no tiene ninguna comparación con la energía que emana el sol. Y el sol precisamente es creación del creador. Y hay soles mucho más grandes que el sol que nosotros conocemos. ¿Y quién está detrás de esa creación? El santo y bendito es. Y las personas creen que pueden acercarse al creador como ellos quieren y que pueden servirlo de manera antojadiza. No, él nos da una instrucción. Lastimosamente, si no te gusta la instrucción del Todopoderoso, pues ven, no podrás estar dentro de los planes de él, lastimosamente, porque hay dos formas, ¿verdad? O hay dos alternativas, una, que le sirvas y que no le sirvas. Claro que cada una de ellas tiene una consecuencia, unas positivas y otras negativas, pero cada uno de nosotros somos los que debemos de decidir. Verso 31 dice, y habréis de separar a los hijos de Israel de su impureza para que no mueran con su impureza. Al mancillar ellos, aquí dice mi tabernáculo, el Mishkan, la tienda de reunión que está entre ellos. Dice Shekinah, la gloria de Dios, la presencia del Eterno, su manifestación de manera que el Todopoderoso moraba en medio del campamento. Y cuando estuvo levantado el Mishkan, el Beit HaMikdash, el sagrado templo, pues, ¿por qué se le llama la tierra santa a Israel? Bueno, y Jerusalén, que era donde estaba el trono de Dios, precisamente por la presencia del Eterno. Aquí tenemos un pasaje de referencia, Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como el mismo. Dice aquí el profeta Isaías que todos somos como un trapo de inmundicia. Si nosotros comparamos nuestra situación espiritual o nuestra santidad en relación al Todopoderoso, por supuesto que nunca vamos a estar a su altura. Nunca, nunca, nunca. Pero tenemos que siempre intentar y tratar de hacerlo, ¿verdad? Así como Él nos lo hace. Bueno, conclusiones. Estas parashot confrontan por lo que muchas veces queremos ignorar. Nuestras impurezas. La Torá no nos condena. Ella nos orienta y guía hacia una restauración completa. En un mundo donde el habla irresponsable, donde los juicios incorrectos, el olvido al gran valor de nuestro prójimo están normalizados, provocando un distanciamiento cada vez mejor de las personas del santo y bendito. Están a la orden del día. Todas estas cosas de las que hemos hablado durante este estudio, son cosas que han provocado, que provocando un distanciamiento entre el hombre y el creador. El mensaje es claro, volvernos al creador de nuestro mal camino, como dice segunda de Crónicas 7:14. El Todopoderoso quiere que nosotros le sirvamos, pero le vamos a servir como Él nos da su instrucción. Hoy en día no hay Mishkan, no hay tienda de reunión, hoy en día no hay Beit HaMikdash, no hay sagrado templo, pero cada uno de nosotros somos un pequeño Mishkan. Cada uno de nosotros somos un pequeño templo y por lo tanto debemos de cuidar de él y mantenernos siempre puros para poder servir al Todopoderoso. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos dio de haber escudriñado las sagradas letras y de todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Desearles a todos ustedes una feliz semana. Dice el Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres el Eterno. Así es. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito. Les deseo a todos ustedes una feliz semana, que el Eterno les guarde, que el Eterno les bendiga, y si el Eterno lo permite, será que nos volvamos a encontrar en nuestro próximo estudio.
Amén.